Esta es una palabra que el que no cobra ánimo en esta palabra que el Señor dice, Jehová te bendiga y te guarde. Y entonces no sabríamos nosotros qué decir si una persona no se llena de paz, de gozo al escuchar esta bendición tan grande que viene de parte del Señor para nosotros. Porque fíjense bien que cuando la palabra del Señor a nosotros nos dice, Jehová te bendiga y te guarde, y lo que nos quiere decir es que el Señor ponga su rostro sobre ti. Fíjese bien que la bendición del Señor en la Biblia se describe como su rostro, es decir, su presencia que resplandezca sobre su pueblo. Eso es lo que quiere decir cuando la palabra del Señor nos dice, Jehová te bendiga y te guarde. Lo que nos quiere decir es que Jehová ponga su rostro sobre ti, su presencia sobre ti, que resplandezca su presencia sobre ti. Porque cuando el Señor está diciendo, el Señor te bendiga y te guarde, lo que está diciendo es también que el Señor te bendiga y te contemple. ¿Se imagina usted por un momento esa palabra que dice que el Señor nos contempla a nosotros? Y contemplar significa mirar una cosa con placer o tranquilamente. Habemos personas que miramos algo que nos encanta tanto y hasta nos babiamos mirando aquello, contemplando aquella cosa o aquel hijo o aquella pareja, que hasta se nos cae la baba contemplando. Porque cuando uno habla de contemplar, eso significa palabras de solamente de amor, de admiración, de contentamiento. Eso es lo que está diciendo la palabra del Señor aquí. Que el Señor resplandezca sobre su pueblo y que los contempla. Esta es una palabra maravillosa. Maravillosa para nuestras vidas. Que el Señor contemple nuestras vidas. Eso no hay una palabra como explicarla, de ese gozo que uno puede sentir cuando uno piensa en que el Señor nos está mirando o está contemplando nuestra persona. La Biblia nos enseña que cuando Moisés sacó a Israel de Egipto, y dice que Dios resplandecía en benevolencia sobre el pueblo, y dice que los contemplaba para bien. Los contemplaba para bien. ¿Por qué? Porque Él quería un bien para con ellos. El resultado de la bendición que el Señor quería hacer con Israel era preservarlos, protegerlos, resguardarlos. Qué hermosas palabras las que nos indican esta bendición sacerdotal. Solo que, como pues todos sabemos, Israel tomó sus propias decisiones que siempre dejaban fuera a Dios. Y el resultado fue que solo dos pudieron alcanzar la bendición que el Señor tenía para con ellos, que era preservarlos. Todos sabemos aquí que cuando Moisés sacó a Israel de Egipto, y eran millones de personas las que salieron de Egipto, que todas ellas fueron quedando tiradas allí en el desierto.
no lograron la promesa, no lograron, la bendición del Señor, que era de preservarlos, protegerlos, resguardarlos. Y quedaron todos ahí tirados, entrando solamente 2 a alcanzar la bendición. Y Proverbios 10:26 dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y cuando Moisés sacó a Israel de Egipto, y todo lo que hemos estudiado sabemos que el camino de Israel en el desierto y estaba lleno de peligros. Peligros reales, o sea, que la historia de Israel en el desierto no es una historia, fue algo de la vida real que sucedió en las personas que Dios por medio de Moisés sacó de Egipto. Y dice que este camino estaba lleno de peligros, que sin la protección del Señor ellos no hubiesen podido llegar a ninguna parte. Y entonces cuando digo que Israel tomó sus propias decisiones, y entonces sabemos que fue a causa de esas decisiones que solo 2 de aquella gran multitud de personas que salieron de Egipto, de aquella generación, entraron a la tierra prometida, Josué y Caleb. Pero no fue porque Dios no estuvo allí. Vea bien, mi amado, que me escucha por medio de las redes sociales, lo que estamos aquí. Vea bien que nosotros debemos de tener cuidado cuando el Señor habla de que nos quiere bendecir. Debemos de tener cuidado, porque si no tenemos cuidado y desperdiciamos lo que Dios quiere hacer con nosotros, es lo que pasó con toda aquella generación. Desperdiciaron la bendición del Señor. Y solamente Josué y Caleb fueron los que la aprovecharon. Y entonces podemos decir, pero ¿de qué bendición están hablando si estaban en medio de un desierto? Pero hablemos, por ejemplo, del gran milagro del maná. Imagínense cómo se puede aquí cumplir cuando dice: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová te contemple. Imagínense cómo aquí se puede mirar la gran bendición del Señor, esa palabra cumplida del Señor, cuando dice que el Señor nos está guardando, que el Señor nos está bendiciendo. Imagínense cuando hablamos de la bendición del maná, Dios literalmente bajó comida del cielo. ¿Sabía Dios que el pueblo tenía hambre? Sí lo sabía. No solamente porque era Dios, sino que también porque Él contemplaba a su pueblo. Y entonces dice que Dios literalmente bajó comida del cielo para alimentar a su pueblo. Dice que sacó agua de una roca. Esos son milagros que no se han vuelto a repetir en la historia de la vida. Sacar agua de una roca. ¿Por qué? Porque su pueblo tenía sed. Imaginémonos un momento nosotros estas bendiciones de Dios para su pueblo. Y a mí personalmente, y siempre me infunden aliento en mis momentos de lucha pensar en ella, porque lo que yo digo es que no hay nada imposible para Dios. ¿Por qué? Porque si fue capaz, por amor a su pueblo, de sacar agua de una roca,
Entonces, ¿qué es lo que Él no hará por nosotros cuando nosotros llegamos humillados delante de Él? Buscando de su bendición, buscando de su ayuda. Yo siempre es lo que digo, bueno, pero si Dios fue capaz de sacar agua de aquella roca para bendecir a aquel pueblo, Dios también puede volver a sacar agua de una roca para bendecirme a mí. La palabra del Señor nos enseña que cuando nosotros moramos bajo su bendición, Salmo 91:1 dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y qué significa abrigo del Altísimo? Lo que significa esta palabra es un lugar íntimo de protección divina. Y el Señor dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. O sea que lo que nos está diciendo es: estás habitando en un lugar íntimo de protección divina. O sea que estás en un lugar donde yo mismo, dice el Señor, te estoy protegiendo. Un lugar íntimo de protección divina para aquel que está bajo su bendición. Y la palabra Altísimo en el original griego se usa que Dios nunca puede ser abrumado. O sea que a Dios nada lo va a poder asustar. A Dios nada lo va a poder sacar de sorpresa. No hay nada que Dios no pueda hacer. No hay nada que a Dios le preocupe. No hay ninguna amenaza que pueda asustar a Dios. Y sombra del Omnipotente se enfatiza como en una tierra donde el sol puede ser opresivo y peligroso, pero una sombra está allí. Se comprende como una metáfora de cuidado y protección. Y cuando estudiamos la salida de Israel nuevamente por el desierto, podemos ver que eso mero es lo que Dios hacía con Israel en el desierto. Era su sombra, como columna de nube de día, dice la palabra, para cubrirlos del sol. ¡Qué maravilloso! Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni de noche. ¿Por qué? Porque Jehová es nuestra sombra. O sea que dice aquí que cuando Israel iba en el desierto, el Señor era su sombra como columna de nube de día para cubrirlos del sol, y en la noche columna de fuego para cubrirlos del frío. Y luego sigue diciendo la bendición sacerdotal. Verso 25. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y el rostro resplandeciente de Dios, ¿sabe qué es? Es su gracia y favor. Y no quiero decir con esto, cuando está hablando de ese rostro resplandeciente de Dios sobre nosotros, que vamos a lucir diferente a los demás. Lo que estoy tratando de decir es que nosotros, cuando tenemos ese rostro resplandeciente de Dios, que es su gracia y su favor, es que estamos viviendo rodeados de eso mismo, de su gracia y su favor. Y eso significa que aunque pasemos por valles de sombra y las cosas nos van a salir bien, aunque nosotros mismos lo provoquemos, aunque nosotros mismos nos equivoquemos, las cosas nos van a salir bien, porque su gracia y su favor nos acompañan, las cuales nosotros obtenemos únicamente
si es restaurada nuestra amistad con Dios, si Él ha restaurado su amistad con nosotros, si ya no estamos bajo su ira. Proverbios 12:2 dice que el bueno alcanzará el favor de Dios, mas Él condenará al hombre de malos designios. Proverbios 8:35 dice, porque el que me halla la vida y alcanzará el favor del Señor. Y lo que quiero decir con estos dos versos es que es necesario para obtener la bendición del Señor que estemos reconciliados con Él. ¿Cómo? A través del sacrificio de Cristo. Él es el que nos acerca. Voy a volverlo a repetir. Jesús es el que nos acerca a nosotros, a la gracia, al favor y a la misericordia de Dios. Ambas tres cosas necesarias para nuestras vidas. Porque la gracia y el favor nos hace a nosotros que todo nos salga bien. ¿Por qué? Porque es una promesa del Señor. El Señor dice en su palabra que todo obra para bien a aquel en quien confía en el Señor. Y la misericordia de Dios, si hablamos un poquito de la misericordia de Dios, y esta es necesaria para mantenernos en su favor. La Biblia a nosotros nos dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. ¿Qué nos está diciendo aquí este verso de Jeremías? Nos está diciendo que si tenemos nosotros la misericordia de Dios, no seremos consumidos cuando le fallemos, pues sabemos nosotros, y el mismo Señor lo sabe, que inevitablemente nosotros le fallamos a Él, día con día. Y entonces dice que la nube que cubría a Israel durante el día, lo que leemos en Éxodo, y dice que esta lo que simbolizaba era la misericordia de Dios. Dese cuenta que a pesar que este pueblo le fallaba al Señor, todos sabemos la historia de Israel, que este pueblo le fallaba al Señor una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y dése cuenta que el Señor, desde que llevó a Israel al desierto, y dice que lo bendijo con el maná del cielo, pero ellos olvidándose de los milagros de Dios para su vida, y le fallaban una y otra vez. Por ejemplo, cuando construyeron el becerro de oro, o cuando murmuraron, o cuando se rebelaron. Y dice que aquella nube nunca se apartó de delante del pueblo como la columna de nube en el día, ni como columna de fuego en la noche. Gracias a su misericordia. Y misericordia es sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Eso fue lo que el Señor sintió. Y es lo que el Señor siente para cada uno de nosotros cuando nosotros le fallamos.
Lo que siente de nosotros es misericordia, siente compasión, porque Él sabe de que si por los pecados que nosotros cometemos diariamente delante de Él nos aparta de su gracia y de su bendición, entonces nosotros todos nos vamos a destruir entre nosotros mismos. Porque nosotros sin Dios somos un desastre caminando. Y entonces aquí nos dice que gracias a su misericordia es que no nos ha destruido. Y misericordia es sentir compasión, o sea que Él siente compasión de nosotros, porque sabe de que nosotros sin Él estamos perdidos. Y en el significado bíblico, misericordia se refiere al perdón de nuestros pecados y ayudarnos a regresar para morar en su presencia. Luego verso 26 dice: Jehová alce sobre ti su rostro. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y hace un momento dije que el rostro del Señor sobre nosotros es su gracia y su favor. Pero en este punto Él no solo se refiere a su gracia y favor. También significa lo que Él es en nosotros. No se refiere solamente a su gracia y favor que Él pone en nosotros, pero también lo que significa Él en nosotros. La Biblia en Salmo 34:15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Qué significa este verso? Entonces lo que significa es que sus ojos están sobre nosotros en este mismo momento, en este mismo instante. Él nos está mirando, nos está observando. Ahí sí que, como dije hace un momento, nos está contemplando. Él está conociendo en este momento lo que usted está pensando, lo que usted está sintiendo, lo que usted está escuchando. Él lo está sabiendo. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y Salmo 34:15 dice: los ojos de Jehová están sobre lo justo y atentos sus oídos al clamor de ellos. Él está atento y pendiente de nosotros. Y su presencia en nosotros es la que a nosotros nos trae paz. Hay una canción que dice: paz en medio de la tormenta. La tormenta significa cualquier clase de problema, ya sea pequeño o grande, cualquier clase de aflicción que venga a nuestras vidas. Esa es una tormenta. Y la palabra del Señor nos está diciendo que su presencia en nosotros nos trae paz. No nos admiremos cuando hay personas que nos están diciendo: es que peor no me puede ir, físicamente estoy enfermo, materialmente estoy en quiebra. Pero están con una serenidad. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor que está en nosotros en los momentos difíciles son los que a nosotros nos trae serenidad, salud, prosperidad, bienestar, tranquilidad, seguridad. Y le podemos seguir toda la noche. Lo que Dios hace cuando su presencia está en nosotros. Algo que la gente inútilmente busca en el dinero, como dije al principio del mensaje.
Hay cosas, mi amado, que el dinero no puede comprar. Por ejemplo, la paz que sientes en medio de las dificultades. Hay cosas que el dinero no puede comprar y si las consigues, pero es momentánea y circunstancial. Dependiendo de cómo te fue en la vida, dependiendo de cómo te fue en el día, dependiendo de cómo te fue en el mes, es circunstancial. Si te fue bien, entonces estás contento, estás tranquilo. Pero si te fue mal, es circunstancial. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que para el impío no hay paz. Pues la paz principalmente se encuentra en Cristo. Y si estamos enemistados con Cristo, entonces lo que dice Isaías 57, 21. Porque para el impío no hay paz, pues la paz principalmente es en Cristo, y sin Él estamos en enemistad con Dios, pues Él es el medio de reconciliación. Y verso 27 dice: y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Y el nombre del Señor en aquel que está, es Él el que lo representa. Entonces lo que está significando aquí, que está diciendo pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, lo que está diciendo era que el nombre del Señor era el que los representaba a ellos. Su persona y carácter. Los sacerdotes en aquel entonces debían invocar a Dios para que habitara en medio de su pueblo y supliese todas sus necesidades. Y es por eso que esta bendición se llama la bendición sacerdotal. Porque era el sacerdote el que intercedía ante Dios. Y aunque el sacerdote ministraba esta bendición, pero no era él quien la daba, era Dios. En la vida todo se ha tratado de Dios, se trata de Dios y se va a seguir tratando de Dios. En aquel entonces el sacerdote ministraba esta bendición, pero no era él quien la daba la bendición, era Dios. Y hoy en día nosotros, con el sacrificio de Jesús en la cruz, dice la Biblia que cuando Jesús exhaló su último suspiro, dice que hubo oscuridad sobre la tierra. Dice que se produjo un terremoto, dice que las tumbas de los santos se abrieron y Jesús gritó: consumado es. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba para abajo. ¿Qué significa esto en lo espiritual? Y es que, como sabemos, durante el tiempo de Jesús en el Nuevo Testamento, el templo en Jerusalén, este era el centro de la vida religiosa. Este era el lugar en el que se llevaba a cabo los sacrificios de animales, porque debemos de recordar que antes, para entrar a la presencia, había que pasar
primero por el sacerdote, y si habías pecado había que llevar animales para sacrificarlos delante del sacerdote. Y entonces dice que el templo en Jerusalén era el centro de la vida religiosa. Este era el lugar en el que se llevaba a cabo los sacrificios de animales y la adoración, estrictamente de acuerdo a la ley de Moisés, que era seguida fielmente por todos los del, ya aquí los del Nuevo Testamento. Y Hebreos 9:1 dice que en el templo había un velo que separaba al lugar santísimo del lugar terrenal. En el lugar santísimo moraba la presencia de Dios. En ese lugar santísimo era donde moraba la presencia de Dios. Y los que estaban hacia abajo, todos eran los hombres, así de carne y hueso. ¿Y qué era lo que significaba esto? Y esto lo que significaba era que el hombre estaba separado de Dios. Dios estaba allí, en el lugar santísimo, y no podía acercarse el hombre a él. ¿Por qué? Porque había allí una pared, un velo que nos separaba. A causa del pecado nos separaba. Y entonces dice que solo el sumo sacerdote tenía permitido pasar tras ese velo. Y bueno hubiera sido que cada vez que uno pecara, ir y decirle, maten este otro animal, y mátenlo, imagínense. ¿Cuántos animales nosotros hoy en día tendríamos que sacrificar? Porque nosotros, la palabra del Señor dice que somos polvo, pecamos a cada rato. Mentimos con facilidad, o algunas veces ni mentimos, pero vienen los pensamientos, vienen las emociones. Y tendríamos entonces que llevar por lo menos 3, 4 y hasta 10 animales al sacerdote para que éste los sacrificara y poder ser perdonados nuestros pecados. Y solo el sumo sacerdote tenía permitido pasar tras el velo una vez al año para entrar ante la presencia de Dios por todo Israel y hacer expiación por sus pecados. Así que este velo rasgado, en la actualidad para nosotros lo que simboliza es que el sacrificio de Jesús, el derramamiento de su sangre, fue una expiación suficiente por los pecados de todos nosotros y para siempre. Los del Antiguo Testamento eran bendecidos, pero no tan bendecidos como nosotros. No tan bendecidos como nosotros. Su sangre fue la expiación suficiente por los pecados de todos nosotros, que se derramó una sola vez y para siempre. ¿Qué significa? Significa que ahora para nosotros el camino para el lugar santísimo fue abierto por medio de la sangre de Jesucristo. Y no solamente para la gente de aquel entonces, sino que para la gente de todos los tiempos, tanto judíos como gentiles. Significa que cuando Jesús murió, el velo se rasgó en dos y Dios se mudó de ese lugar, del lugar santísimo, donde un velo estaba separándolo de toda la gente. Dios se mudó de ese lugar para no volver a morar más en un templo
hecho por manos humanas. Dios terminó con ese templo y su sistema religioso. Y un nuevo pacto estaba a punto de ser establecido. El velo era un simbolismo de Cristo mismo como el único camino hacia el Padre. Antes de Cristo, el sumo sacerdote tenía que entrar en el lugar santísimo a través del velo. Ahora Cristo es nuestro mayor supremo sacerdote, sumo sacerdote. Ahora nosotros no necesitamos de ningún intercedor, no necesitamos de ningún sacerdote. Porque como creyentes en su obra terminada, nosotros participamos del mejor sacerdocio. Nosotros ahora podemos entrar al lugar santísimo por Él. Ahora no necesitamos ninguna clase de intercedor entre Dios y nosotros. Nosotros estamos en este mejor tiempo que en el tiempo de antes. Porque los de antes tenían que esperar un año para que su conciencia se pudiera tranquilizar, porque usted sabe muy bien que nosotros tenemos una conciencia que es el conocimiento del bien y del mal. Cuando nuestra conciencia viene y nos da el conocimiento de que estamos actuando mal, y entra un dolor en nuestro corazón. Y los de antes tenían que esperar un año para la limpieza de sus pecados. Nosotros ahora lo tenemos mucho más fácil, mucho más fácil. Porque hoy recibimos por su gracia y su poder el perdón de nuestros pecados, por su gracia y su poder. Su gracia y su bondad, por su gracia y su poder recibimos su favor, que vienen directamente hacia nosotros. Su presencia, antes dice la Biblia que Dios le hablaba a los sacerdotes de aquel entonces, lo que Él quería que el pueblo supiese sobre Él. Y si miramos allí en el verso 22, dice: Jehová habló a Moisés, o sea que Jehová le habló al sumo sacerdote diciéndole: habla a Aarón y a sus hijos y diles. Así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Hay una diferencia entre ellos y nosotros. Nosotros recibimos la bendición directamente de Él, mientras que los de antes recibían la bendición por medio de otros. Hoy dice la palabra del Señor que nosotros en este tiempo podemos entrar confiadamente al trono de Dios y pedirle al Señor de su gracia, de su poder, que su rostro resplandezca sobre nosotros y que tenga de nosotros misericordia. Pero como siempre digo, en la vida de las personas siempre hay decisiones que hacer. Y si nosotros queremos
la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Necesitamos que reconciliarnos con el Señor. Padre, gracias. Muchas gracias por esta palabra, Señor. Te glorifico y te alabo y te pido en el nombre de Jesús que bendigas esta palabra y que bendigas la persona que la va a escuchar, Señor. Que por medio de ella, Señor, sea bendecida, Padre. Que sirva de aliento. En el nombre de Jesús. Amén y amén.